Dicen que la verdadera herencia de una familia no son los bienes materiales, sino la educación y los valores que se transmiten de padres a hijos. Yo crecí creyendo eso. Durante gran parte de mi vida, pensé que mi apellido significaba honor, trabajo duro y lealtad. Hoy, a mis 72 años, me doy cuenta de que fui un ingenuo. La herencia que recibimos no fue una bendición. Fue el instrumento preciso para desmantelar todo lo que creíamos ser. No vengo a hablarles de fantasmas ni de supersticiones. La maldición de la que hablo es mucho más real y terrenal. Se llama codicia, y tiene la capacidad de pudrir la sangre de los hermanos hasta convertirla en veneno. Mi nombre es Roberto. He vivido en este pueblo, que ahora ya es casi una ciudad toda mi vida. Fui contador público durante 40 años, un hombre de números, de orden, de leyes claras. Siempre creí que si las cuentas cuadraban, la vida también lo haría. Mi esposa Elena y yo criamos a 3 hijos en una casa modesta pero digna, pagada con el esfuerzo de décadas. Nunca nos faltó nada esencial, pero tampoco nos sobraba para lujos. Vivíamos tranquilos. Esa tranquilidad se rompió hace 5 años, cuando mi abuelo paterno, don Aurelio, falleció a los 98 años. El abuelo Aurelio era un hombre de otra época. Un roble. Había llegado a esta región cuando todo era monte y matorral. Compró tierras cuando nadie daba un peso por ellas. Hectáreas de suelo árido que con el tiempo quedaron atrapadas justo en medio del crecimiento urbano más agresivo del estado. Él nunca vendió. Decía que la tierra era la única garantía de libertad. Cuando murió sabíamos que había propiedades, pero nadie conocía la magnitud real de su valor actual. Yo era el mayor de 3 hermanos. Luego seguía Gustavo, 2 años menor, y finalmente Alicia, la más pequeña. La lectura del testamento se llevó a cabo un martes por la mañana. El calor era sofocante. Recuerdo que el aire acondicionado de la notaría zumbaba con fuerza, pero no lograba enfriar la sala. El notario, un hombre viejo, amigo del abuelo, leyó el documento. Era breve y directo como lo fue Aurelio. Todo se dividía en partes iguales entre sus 3 nietos, ya que nuestros padres habían fallecido años atrás en un accidente. La joya de la corona no era la casa vieja del centro, ni las cuentas bancarias que eran modestas. La verdadera herencia era un predio de 20 hectáreas conocido como La Cantera. Hace 40 años, La Cantera era un pedazo de nada en la periferia. Hoy, colinda con 2 centros comerciales y un complejo residencial de lujo. El valor del metro cuadrado se había disparado a cifras que, honestamente, me costaba procesar mentalmente. Al salir de la notaría, Gustavo, Alicia y yo nos abrazamos. Recuerdo la sensación de alivio en el cuerpo de Alicia. Ella había enviudado joven y batallaba mes a mes para pagar la universidad de sus hijas. Gustavo, que siempre fue el más ambicioso, tenía una sonrisa tensa. Los ojos le brillaban de una forma que en ese momento interpreté como alegría, pero que después entendí que era ansiedad pura. Acordamos no precipitarnos. Yo, siendo el mayor y contador, sugerí poner todo en orden, pagar los impuestos sucesorios y evaluar las mejores ofertas. Gustavo se ofreció a ayudar con la gestión operativa. Él trabajaba en bienes raíces, conocía a desarrolladores, sabía cómo moverse en el ayuntamiento para los permisos de uso de suelo. Parecía lógico, confiaba en él. Era mi hermano. Habíamos compartido cuarto hasta los 15 años. Habíamos enterrado a nuestros padres juntos. Le entregué una copia de las escrituras originales y le firmé un poder limitado para que pudiera iniciar los trámites de regularización y avalúo, ya que yo estaba recién operado de la cadera y mi movilidad era reducida en esos meses. Los primeros 6 meses transcurrieron con normalidad. Nos reuníamos los domingos a comer asado en mi casa. Gustavo nos daba actualizaciones. Decía que el municipio estaba lento, que había trabas burocráticas con el registro público, que había aparecido un supuesto gravamen antiguo que debía limpiarse. Todo sonaba técnico, aburrido y plausible. Yo revisaba los documentos que él me mostraba. Eran copias de oficios, recibos de pagos menores, solicitudes selladas. Todo parecía estar en orden. Yo le preguntaba si necesitaba dinero para los trámites.
pero él se negaba. Decía que él lo cubría y que luego lo descontaríamos de la venta final. Me pareció un gesto noble. Sin embargo, al año de la muerte del abuelo, las cosas empezaron a cambiar sutilmente. Alicia me llamó una noche preocupada. Había pasado por fuera de la cantera y vio maquinaria pesada trabajando. Había topógrafos midiendo el terreno y una caseta de vigilancia provisional. Llamé a Gustavo. Me contestó con un tono de fastidio, como si le molestara tener que explicarme cosas obvias. Me dijo que eran estudios de suelo necesarios para aumentar el valor del predio ante los posibles compradores. Dijo que si vendíamos el terreno limpio y medido, valdría un 30% más. Tenía sentido financiero. No discutí, pero la incomodidad se instaló en mi estómago. Empecé a notar detalles en la vida de Gustavo. Llegaba a las comidas familiares en una camioneta nueva, una de esas gigantescas, blindadas. Su esposa empezó a usar joyería que antes no tenía. Comentaban sobre viajes a Europa que planeaban para el verano. Cuando le preguntaba cómo le iba en su trabajo, me daba respuestas vagas. Decía que el mercado estaba repuntando. Yo sabía que el mercado inmobiliario estaba estancado en ese momento. Soy contador. Leo las noticias financieras todos los días. Las cuentas en mi cabeza empezaron a hacer ruido, pero mi corazón las silenciaba. No quería pensar mal de mi hermano. No quería ser el viejo desconfiado que rompe la armonía familiar por dinero. El punto de quiebre llegó de la forma más inesperada. Mi nieta mayor enfermó. Necesitaba un tratamiento especializado que el seguro no cubría completamente. No era una cuestión de vida o muerte inmediata, pero sí de calidad de vida a largo plazo. Necesitaba $500,000. Hablé con Elena y decidimos que era momento de pedir un adelanto de la herencia o presionar para la venta rápida de una parte del terreno, aunque fuera a menor precio. Cité a Gustavo en mi estudio. Vino solo. Se sentó en el sillón de cuero donde solía sentarse nuestro padre. Le expliqué la situación de mi nieta. Le hablé con total transparencia, de hombre a hombre, de hermano a hermano. Le pedí que aceleráramos la venta o que, si ya había algún comprador interesado, pidiéramos un anticipo. Gustavo me escuchó sin parpadear. Se sirvió un vaso de agua con calma. Cuando terminé de hablar, suspiró y me miró con una expresión que nunca había visto en él. Era una mezcla de lástima y frialdad. Me dijo que no se podía vender nada todavía. Dijo que el mercado se había caído, que los compradores se habían echado para atrás y que el problema del gravamen en el registro público se había complicado. Me ofreció prestarme el dinero de su bolsillo, como un favor personal, pero con intereses. Dijo que él tenía liquidez por otros negocios, pero que la herencia estaba bloqueada. Eso me golpeó. Mi hermano quería cobrarme intereses para ayudar a mi nieta, mientras retenía la gestión de un patrimonio que era de los tres. Rechacé su oferta con amabilidad, pero por dentro estaba helado. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, sin avisarle a nadie, tomé un taxi y fui al registro público de la propiedad. A mis 70 años, con mi bastón y mi paso lento, hice la fila como cualquier ciudadano. Pedí un certificado de libertad de gravamen y la historia registral del predio La Cantera. La señorita de la ventanilla me dijo que tardarían un par de días. Pagué el trámite urgente. Regresé a los 2 días. Cuando tuve el documento en mis manos, me senté en una banca de metal afuera de la oficina gubernamental. Me puse mis lentes de lectura. El sol me daba en la nuca, pero yo sentía un frío sepulcral. El documento decía que el predio La Cantera ya no estaba a nombre de la sucesión de Aurelio. Había sido vendido hacía 8 meses. El comprador no era una constructora conocida, era una sociedad anónima de capital variable con una dirección fiscal en otro estado. El monto de la operación registrado en la escritura era ridículamente bajo, una fracción del valor real, seguramente para evadir impuestos. Pero lo que me detuvo el corazón fue el nombre del representante legal de esa empresa compradora. No era Gustavo, era el nombre de su suegro, un hombre que vivía en un asilo desde hacía años y que dudo mucho que tuviera capacidad mental para firmar nada. Gustavo había utilizado el poder que yo le firmé, había simulado una compraventa, se había vendido el terreno a sí mismo,
utilizando una empresa fantasma a nombre de su suegro senil. Legalmente, el terreno ya no era nuestro. Ya no había herencia. Alicia y yo no teníamos nada. Él se había quedado con todo, las 20 hectáreas, el potencial millonario, el futuro de nuestras familias. Y lo había hecho meses atrás, mientras comía en mi mesa, mientras abrazaba a mis hijos, mientras me decía que tuviera paciencia. Me quedé en esa banca durante 1 hora. Veía pasar a la gente, los autos, la vida normal que seguía su curso. Yo sentía que el mundo se había detenido. No sentí ira, al menos no al principio. Sentí una vergüenza profunda. Vergüenza de haber sido tan ciego. Vergüenza de haber entregado el legado de mi abuelo a un lobo solo porque compartíamos la misma sangre. Pensé en Alicia, en cómo le diría que la ayuda que esperaba ya no existía. Pensé en mi nieta. Me levanté con dificultad. Las rodillas me dolían más que de costumbre. Tomé el documento y lo guardé en mi saco junto al pecho. No fui a casa de Gustavo a gritarle. No fui a romperle los vidrios de su camioneta nueva. Fui a ver a un abogado penalista, un antiguo colega de mi época de contador, un hombre serio que no se asustaba con nada. Le mostré los papeles. Él los revisó en silencio, asintiendo levemente mientras pasaba las hojas. Cuando terminó, se quitó los lentes y me miró. Me dijo que lo que Gustavo había hecho era un fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta. Me explicó que podíamos pelear, que podíamos demandar la nulidad de la venta, que podíamos meter a mi propio hermano a la cárcel. Pero también me advirtió algo crucial. El proceso sería largo, duraría años, costaría mucho dinero en peritajes y trámites, y durante ese tiempo, la familia se rompería para siempre. Me preguntó si estaba dispuesto a ver a mi hermano tras las rejas. Me preguntó si estaba listo para que mis sobrinos me odiaran, para que el apellido se arrastrara por los juzgados. Le dije que sí. No por el dinero. A esa altura, el dinero ya me parecía sucio. Le dije que sí porque la dignidad era lo único que me quedaba, y si permitía que esto quedara impune, también perdería eso. La confrontación ocurrió 3 días después. Convoqué a una reunión familiar en mi casa. Le dije a Gustavo que era urgente, que tenía novedades sobre un comprador. Él llegó confiado, con esa arrogancia nueva que le daba su riqueza robada. Estaban Alicia, mis hijos y su esposa. Cuando todos estuvieron sentados en la sala, puse el documento del registro público sobre la mesa de centro. No dije nada, solo dejé el papel ahí, como quien deja un arma cargada. Gustavo lo miró. Vi cómo el color desaparecía de su rostro en un segundo. Intentó sonreír, intentó hablar. Balbuceó algo sobre una estrategia fiscal para protegernos a todos. Dijo que lo había puesto a nombre de la empresa para pagar menos impuestos y que luego nos repartiría el dinero por fuera. Mentiras. Una tras otra. Su voz, que siempre fue firme, ahora temblaba. Alicia tomó el papel y leyó. Empezó a llorar en silencio, sin entender del todo la magnitud de la traición, pero sintiendo el golpe. Yo me mantuve sentado con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Le dije con voz muy baja que tenía 2 opciones. La primera era restituir la propiedad a la sucesión esa misma semana y renunciar a sus derechos de albacea. La segunda era que yo presentaría la denuncia penal que ya tenía redactada en mi portafolio. Le expliqué que no me temblaría la mano para verlo preso. Le recordé que el fraude superaba por mucho los montos para alcanzar fianza. Le hablé de los años de cárcel que le esperaban. Hubo un silencio absoluto en la sala. Solo se escuchaba el llanto ahogado de Alicia y la respiración agitada de la esposa de Gustavo, que miraba a su marido con horror, dándose cuenta quizás por primera vez de dónde venía el dinero de sus lujos recientes. Gustavo me miró con odio. Ya no había hermandad en sus ojos. Me dijo que yo era un viejo envidioso, que nunca había tenido la visión para los negocios, que él había salvado el patrimonio y que yo lo estaba arruinando todo por orgullo. Se levantó y se fue. Su esposa lo siguió, cabizbaja. Alicia se quedó conmigo, abrazada a mis piernas como cuando éramos niños. Esa noche no cenamos. La casa se sentía enorme y vacía. Lo que siguió fue una guerra fría y silenciosa. Gustavo intentó maniobrar, intentó sobornar a mi abogado.
Intentó poner a mis sobrinos en mi contra diciendo que yo quería robarle su trabajo, pero los documentos eran fríos y claros. La amenaza de la cárcel fue suficiente para doblar su soberbia. Tardamos 8 meses en deshacer el nudo legal que él había creado. Tuvimos que pagar multas, recargos y honorarios legales que se comieron una buena parte de la liquidez. Finalmente, se recuperó la titularidad del terreno y se vendió a una desarrolladora seria, con todas las de la ley. El dinero llegó a nuestras cuentas un lunes por la mañana, una cifra con muchos ceros, la cantidad exacta que mi abuelo nos había dejado, menos el costo de la traición. Le transferí a Alicia su parte íntegra. Tomé mi parte y aseguré el tratamiento de mi nieta. Pagué las hipotecas de mis hijos y guardé lo suficiente para que Elena y yo viviéramos tranquilos hasta el final. La parte de Gustavo se depositó en un fideicomiso que él tuvo que aceptar bajo condiciones legales muy estrictas, parte del acuerdo para no ir a prisión. Pero el costo real no apareció en los estados de cuenta. Desde ese día en mi sala, no he vuelto a hablar con mi hermano. Nos hemos cruzado un par de veces en el supermercado o en el tráfico. Él voltea la cara. Sus hijos, mis sobrinos, no me saludan. Para ellos, yo soy el tío villano que amenazó a su padre. No saben la verdad, o prefieren la versión cómoda que les permite seguir disfrutando de la vida sin culpa. Alicia sigue hablando con él, porque ella tiene un corazón más blando que el mío, pero me cuenta que él ha cambiado. Se ha vuelto amargado, paranoico, vive encerrado en su casa grande, rodeado de cámaras de seguridad, temiendo que alguien le haga lo que él intentó hacernos a nosotros. La maldición de mi abuelo no estaba en la tierra, estaba en la prueba que esa tierra representaba. El dinero es un reflector muy potente, ilumina las grietas que siempre estuvieron ahí, pero que la oscuridad de la pobreza nos permitía ignorar. Yo tengo el dinero ahora, tengo la seguridad financiera, pero perdí a mi hermano. Perdí la historia que nos unía. A veces, cuando paso por la avenida y veo los edificios modernos que construyeron sobre la cantera, no veo progreso ni riqueza. Veo el monumento funerario de mi familia. Mi esposa dice que hice lo correcto, que defendí lo justo. Y sé que tiene razón. Legal y moralmente hice lo que debía hacerse. Pero la justicia es fría. No te abraza en Navidad. No comparte recuerdos de la infancia. La justicia te deja tranquilo, pero te deja solo. Tengo 72 años. Soy un hombre rico en papeles, pero cada vez que suena el teléfono, tengo la absurda esperanza de que sea Gustavo, llamando para decirme que todo fue una pesadilla, que volvemos a ser los hermanos que compartían cuarto. Pero el teléfono nunca suena con ese nombre, y sé que nunca lo hará. Esa es la verdadera fortuna que nos dejó el abuelo, la verdad absoluta y dolorosa de quiénes somos realmente, y ese es un precio muy alto para pagar.